Buenas noches, bienvenidos al banquillo, gracias por estar con nosotros, 8 de la noche con 2 minutos. Ya están aquí nuestros invitados para continuar con el análisis postelectoral, lo que nos ha dejado esta justa comicial del pasado 30 de noviembre. Una elección histórica que va a marcar un antes y un después en la democracia de Honduras, porque más allá de las dificultades que se vivieron en procesos electorales como el de 1985, con la opción B, con la dificultad a la que fue a votar el pueblo hondureño en la elección del 2009, después de la salida del gobierno de Manuel Zelaya Rosales, tuvieron momentos críticos y momentos difíciles. Citar el proceso de reelección cuestionado en su momento al Partido Nacional. Fueron momentos, insisto, difíciles para el país. Pero esta elección del pasado domingo tenía otros matices por los planteamientos políticos del bipartidismo frente al Partido Libertad y Refundación, que llegaba a una competencia desde el poder y tenía muchas aristas el proceso electoral, pero gracias a Dios se ha superado y hoy, con algunas dificultades que se han enfrentado en las últimas horas, tenemos tranquilidad y eso es bueno para la democracia de Honduras. Nuestros invitados de hoy: el congresista Jorge Zelaya Munguía. Buenas noches, bienvenido, Jorge. Buenas noches, muchísimas gracias, Rosendo, por la invitación. Compartir con un ex compañero en la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, 1983. Hace muchos años ya. Nos sentimos muy contentos con el buen amigo, el licenciado Alan Ramos, y entiendo que en unos minutos estará desde la zona norte del país el abogado Dumas Rodríguez, a quien también le dispensamos muchísimo respeto. A la audiencia, saludos cordiales, muchas gracias, contentísimo por lo que vivimos el pasado domingo en este proceso de elecciones generales en el país, y ahora a esperar tranquila y pacientemente el resultado que dé el Consejo Nacional Electoral. Muchas gracias. Bueno, Alan, ¿qué tal? Buenas noches, bienvenido. Ya concentrado en Tegucigalpa, aquí está el centro político que está ahora mismo manteniendo la atención de Honduras y del mundo. Ya vamos a tener unas publicaciones que se han presentado hoy donde ponen al proceso electoral de Honduras como un ejemplo a seguir en medio de la dificultad que enfrentamos. Buenas noches, Alan. Buenas noches, Rosendo. Gracias por la invitación, por poder compartir con el licenciado Zelaya, por poder compartir también con el abogado Dumas, y orgulloso de ser hondureño, orgulloso de lo que han hecho nuestros partidos políticos que representamos, porque hemos defendido la democracia, vivimos climas de paz, y hoy pedirle a toda la población de Honduras la paciencia, que los resultados van a ser lo que ocurrió en las urnas, lo que el voto popular decidió, pero tenemos que darle todo el espacio para que el Consejo Nacional Electoral y las empresas que están ahí contratadas en la transmisión de resultados pues hagan su trabajo y después se haga el escrutinio especial y vamos a tener un nuevo gobierno el próximo año. Muy bien, el abogado Rodolfo Dumas desde San Pedro Sula está como analista hoy de este proceso electoral. Buenas noches, qué gusto saludarlo, y me voy a quedar con usted ya para tener una visión de lo que se está viviendo en el país, de cómo debe tener un comportamiento la clase política de tranquilidad, como planteaba Jorge, de momento. No podemos decir el triunfo pertenece a este o al otro candidato. Es un asunto de tranquilidad, de espera y de confiar en que se respetará lo que el pueblo depositó en la urna. Buenas noches, Rodolfo. Buenas noches, estimado, para usted, por supuesto, para el licenciado Jorge Zelaya, un tremendo periodista, y que también ha tenido un excelente desempeño en el Congreso Nacional, siendo, creo, uno de los diputados más puntuales y más cumplidos en ese poder del Estado. Por supuesto, al buen amigo
Alan Ramos, alcalde de la ciudad donde está el puerto más importante de Centroamérica y que también tuvo un desempeño excepcional. Y bueno, ahora en otras funciones, pero siempre un placer compartir con ellos. Primero que nada, licenciado, no puedo desperdiciar la oportunidad de felicitar sinceramente a todo el pueblo hondureño. En realidad el domingo vivimos una fiesta ejemplar, un fervor patriótico, democrático, en un ambiente de paz, de cordialidad. Créanme que aquí en San Pedro Sula el proceso de votación se desarrolló con toda tranquilidad. Usted miraba familias enteras en los centros de votación y en realidad esa es una actitud que hay que aplaudirle al pueblo hondureño, sobre todo después de que durante mucho tiempo había tanta incertidumbre sobre este tema electoral, incluso alguna gente despertando fantasmas de que no iba a haber elecciones, de que iba a haber un fraude monumental, y vimos que nada de eso se cumplió y que la vocación democrática del pueblo hondureño no la detiene nadie. Lo anticipábamos la semana pasada en un programa con su compañero Renato Álvarez, que confiábamos precisamente en ese compromiso del pueblo hondureño y sabíamos que la jornada iba a ser pacífica y tranquila, como efectivamente lo fue. Ahora estamos en una situación un poco más compleja debido a que se trata de una elección con resultados sumamente estrechos. Esta es una situación que obviamente no es culpa del pueblo hondureño, pero sí tenemos algún grado de responsabilidad todos en que después de las elecciones anteriores el tema de las reformas electorales se olvidó, se dejó en un segundo plano, se abandonó todo ese tema. Y esta situación que está ocurriendo ahorita sería mucho más simple, mucho más tranquila si tuviéramos, por ejemplo, la opción de una segunda vuelta. Obviamente esa solo es una de las reformas que está flotando en el ambiente desde hace mucho tiempo, pero que ahora tenemos que retomar precisamente para evitar estas situaciones. Yo ayer posteaba en una red social que es importante que no solo los políticos, sino que la ciudadanía mantenga la calma, la serenidad, la paciencia. Este va a ser un proceso largo. Ya vimos que hay arriba de 2,000 actas con inconsistencias y ese es un trabajo que lleva pues mucho tiempo desarrollarlo de parte de las autoridades. Tenemos cierta tranquilidad porque las misiones de observación electoral, tanto de la OEA como de otros organismos, están presentes ahí en el Consejo Nacional Electoral, donde se está llevando a cabo este proceso, y eso, repito, inyecta un grado de confianza en todo el proceso que llevará algunos días más, y por eso es importante que la ciudadanía mantenga la calma. Ahora, también la clase política le hacemos el llamado, porque hemos visto, sobre todo en las redes sociales, algunas actitudes y sobre todo de personas que son nuevas, que apenas están resultando electas por primera vez, hablando de revanchismo, de venganza, con un tono altanero, y yo creo que eso es lo que menos le conviene al país. Hemos visto, y nos deja la experiencia, las últimas 2 administraciones que en algún momento perdieron esa humildad, y bueno, ahí están los resultados. El pueblo habló clara y contundentemente cuál es el destino que quiere para Honduras, pero ese destino se tiene que construir con todos los sectores participando activamente en el diseño de un plan de nación que responda a las necesidades actuales. Como usted en estos programas hemos platicado ampliamente de muchos temas y de muchos retos que el país tiene. Algunos de ellos son urgentísimos, de verdad. El tema de los aranceles que ha aplicado Estados Unidos. Tenemos en el horizonte el vencimiento en este mes de diciembre del régimen de importación temporal, que es un mecanismo que ayuda muchísimo y sobre todo al sector agroalimentario nacional. Y ese es un tema que tiene que ser resuelto por el Congreso Nacional, porque es el único que está facultado para extender la vigencia de ese régimen, que, repito, tiene tremendas implicaciones en generación de divisas, en generación de empleo y, por supuesto, en lo que es la estabilidad económica del país. Entonces, hay muchísimos temas urgentes
es importante que la clase política logre consensos de manera rápida para poder avanzar en esos temas. Muy bien, gracias abogado. Ya vamos a volver con usted para continuar con el análisis. Nos quedamos con los miembros de la clase política ahora. Planteaba un punto el abogado Dumas, que es justamente en el inicio de la nueva administración que se debe de entrar de lleno a la discusión y aprobación. El tema de la segunda vuelta siempre ha sido huraño, el bipartidismo al abordaje, pero con las lecciones vividas en el último cuatrienio y viendo los resultados de hoy, ya vamos a tener la proyección de cómo van moviéndose en el centro de cómputo del órgano electoral los promedios del nivel presidencial y los diputados. El Partido Nacional y el Partido Liberal, con lo visto, no solo tendrán la mayoría simple en un eventual acuerdo político, porque de eso se trata, de acuerdos, y así se vivió en la política desde sus inicios. El tema de la segunda vuelta y otra reforma, incluso con un diálogo a profundidad y sinceridad, tienen hasta mayoría calificada, nacionalistas y liberales. Se puede llegar a un entendimiento visto los escenarios que nos generan confusiones. Jorge, buenas noches. Buenas noches de nuevo, Rosendo. Mire, yo el pasado domingo veníamos, recuerdo, de Olanchito, en carro a Tegucigalpa. Llegamos acá a las 2 de la mañana, hubo problemas por lo del helicóptero en la movilización, por eso no se estuvo en la concentración de cierre en San Pedro Sula. Y hago la referencia porque cuando veníamos con Tito Afura, él manejando, y el Paris, el licenciado Juan Carlos García, yo le decía, mire Tito, si usted es presidente, haga reformas electorales, entre otras, pero dele tranquilidad al pueblo hondureño, haga la segunda vuelta, haga la reducción del número de diputados, porque muchos diputados, 256 diputados, pues somos 128 propietarios y los suplentes, y ganamos los 256, entonces eso no es justo. Y aparte de eso, por supuesto, yo sé que genera mucha polémica, pero soy de la idea que debe de aprobarse la reelección presidencial alterna, no continua, porque eso obliga a un gobierno, a un presidente a hacer una muy buena administración, pasan 4 años y puede reelegirse. Ya en todos los países a nivel latinoamericano y en el mundo en general, eso ocurre, incluso algunos los tienen en forma continua, pero con los problemas que se dan en estos países es bien difícil. Cuando digo bien difícil, porque los recursos del Estado se utilizan muchas veces para beneficio de los partidos que tienen el poder. Pero obviamente esa decisión tiene que tomarla el presidente Afura una vez asumiendo con una bancada, que como usted mismo ha dicho, 50 diputados que se proyectan hasta el momento del Partido Nacional, con 40 del Partido Liberal, estamos hablando de 90 diputados. Entonces se pueden hacer reformas constitucionales, incluso buscar el consenso con los diputados de Libre. Hay que pensar en Honduras. Miren, para sacar adelante el país, todos debemos de luchar. Ya a partir de la próxima semana, cuando se haga el anuncio, el presidente tiene que nombrar las comisiones de transición en las diferentes áreas y luego, no a partir del 27 de enero, no. Comenzar a trabajar ya. Comenzar a trabajar, el país lo requiere, no es posible que Honduras sea de los más pobres a nivel, no de Centroamérica, a nivel del mundo, con las riquezas que tenemos, es realmente increíble. Y el mensaje que mandó el presidente Donald Trump, que nadie puede desconocerlo, diciendo, quiero gobernar con Tito, es decir, quiero gobernar con Honduras. Él dijo textualmente si Tito Afura quería que fuera presidente. Entonces, ¿dónde quiero llevarlo? Que eso, estamos hablando de la potencia del país más poderoso del mundo, y por primera vez en la historia un presidente se involucra, porque honestamente así lo fue, en un proceso electoral pidiendo el voto para una persona en particular. Entonces, aprovechemos estos buenos momentos, TPS, con nuestro país, las remesas que llegan a Honduras, de nuestros compatriotas que viven allá, el comercio, la inversión. El presidente Afura, primero Dios, que así va a ser en el conteo final, es un empresario de éxito y estoy convencido que él va a traer inversión para que hayan oportunidades de trabajo para la gente, que es lo que más se necesita también en este momento, y apoyar al campesino, apoyar a la pequeña empresa. Tenemos que salir, Rosendo y Alan, abogado Dumas, en San Pedro Sula, adelante y solo unidos, mire, con odio,
con rencor, con enfrentamientos, el país no va a salir adelante. La única manera de poder lograrlo es teniendo consensos entre todos los sectores, y a eso es lo que debemos apostarle. Alan, buenas noches. ¿Se están abriendo las rutas ya para un entendimiento a nivel de la clase política? ¿Advierte que sí vamos a poder lograr consenso de inicio en la nueva administración de país, y sobre todo poniendo en discusión temas de interés de país y no tener en el Congreso Nacional, y vamos a plantearlo del Congreso Nacional, un poder del Estado propositivo, dinámico, y no vivir en el conflicto de los últimos años que se tuvo en el Congreso? Bueno, yo creo que los partidos políticos históricos que ha tenido nuestro país debemos aprender esta lección que hemos tenido también, ¿verdad? Debemos ser complementarios una vez siendo gobierno. ¿Por qué? Porque lo que queremos es el bien para Honduras. Y el Partido Liberal siempre ha sido un partido de diálogo, un partido de consensos, y hoy estamos pues a las puertas de un nuevo proceso para poderlo lograr. Somos partidarios de las reformas a la ley electoral, de que se apruebe la segunda vuelta, de que se apruebe la ciudadanización de las mesas, de que se apruebe los diputados por distrito, porque muchas veces nos quejamos, o muchos se quejan, el licenciado Jorge Zelaya, que ha sido diputado, que algunos diputados, algunos candidatos sacan 100,000 votos, y alguien que sacó 4,000, 5,000 ingresa por el concepto del cociente electoral. Entonces, ¿cómo poder hacer justicia a ese tema de que la gente vota por los candidatos? Solo con los diputados por distrito. Esa es la forma en que tenemos que caminar, es por el bien de Honduras, es por la modernización también en materia electoral que todos tenemos, que todos queremos, lo hemos platicado. Recientemente, unos 3 años anteriores, hubo una organización denominada la Red H, que nos convocó a toda la sociedad civil, casi 14 instituciones de sociedad civil, los partidos políticos, hablábamos de estas reformas. Esa comisión en este periodo la preside Racel Tomé, también fue parte de este grupo. Al Partido Nacional lo representaba Toño Rivera, al Partido Liberal me tuve el honor de representarlo, y establecimos con todos los grupos de sociedad civil, pero nunca la discusión no se hizo. Está en alguna gaveta del Congreso de repente, pero esos temas hoy es historia, tenemos que retomarlos. El ingeniero Salvador Narrala ha sido claro que va a apoyar una reforma electoral. De hecho, la abogada Maribel Espinosa ya tiene la propuesta de ley para reformar la ley electoral y hacer estos cambios que van a beneficiar al país como tal. Y yo creo que estos consensos nos van a permitir trabajar de la mano y tomar decisiones que beneficien a la colectividad hondureña. Hoy la moneda está en el aire, confiamos también, ¿verdad?, en que al final pues sea la voluntad popular la que impere, que primero Dios sea el ingeniero Salvador Narrala, porque el Partido Liberal tiene 16 años de no estar en el poder y está preparado para poder asumir de nuevo este reto, que recientemente lo tuvo la gente del Partido Nacional, que hoy lo tuvo otro partido y que no está, o no se le dio respuesta al pueblo como tal. Y yo creo que el Partido Liberal, al convertirse en gobierno, realmente va a volver a hacer esa transformación histórica que le ha dado al país. Muy bien, hago la pausa, ya venimos con más y detalles de cómo se está moviendo ahí en el Consejo Nacional Electoral el número de votos para Salvador Narrala y Tito Apura. Uno de ellos nos gobernará a partir del próximo 27 de enero. Ya regresamos. Seguimos al banquillo, una actualización antes de continuar con nuestros invitados que refleja el Centro de Cómputo del Consejo Nacional Electoral. Por favor, producción, si actualizamos el Partido Liberal con el ingeniero Salvador Narrala, 1.031.541 votos. El Partido Nacional, 1.017.600
14 votos. No tenemos una actualización en los últimos minutos. Hay 80.29% de avance ya en el escrutinio para el nivel electivo presidencial. 16.000, son 15.378 actas ya de 19.152 que fueron expuestas, que fueron revisadas, pero de estas actas, de estas 15.378, un poquito más por favor producción, solamente 13.174 han ingresado al registro que les hemos dado y que pone al ingeniero Salvador Narrala con una votación de 1.031.000 y fracción. Hay 2.204 actas que presentan inconsistencias. Este número va a subir. Estamos viendo constantemente que se moverá. En esas inconsistencias de actas va a estar el triunfo. Ahí hay alrededor de 500,000 de votos. Aproximadamente. Son aproximaciones. Pero que ahí en las inconsistencias está el triunfo, estamos claros. Okay, y esas inconsistencias, perdón, sí. ¿En qué departamento? Incluso hoy escuchaba al ingeniero Narrala yo decir, bueno, él no, imagina él mismo, dijo, yo lo escuché, dijo, en el departamento del Paraíso, en el departamento del Empira, en el departamento de, creo que le escuché para no a Santa Bárbara, que hay inconsistencias. Entonces ahí es donde es más fuerte el Partido Nacional, en esos departamentos. Sí, hay que ver, este es un punto que lo podemos revisar, a ver si es producción y luego lo proyectamos. Hay inconsistencias en todos los departamentos. Todos los departamentos, correcto, estamos claros. Pero hay que revisar dónde se concentra la mayoría de estas inconsistencias que van a ser el fiel de la balanza. Estamos hablando de 500,000 de votos. ¿Cómo se debe comportarse el Consejo Nacional Electoral por esa alta responsabilidad que tienen y los partidos políticos? Porque aquí estaremos ante el veredicto de la presidencia de la República. Esto nunca ha pasado, Alan. Ese escrutinio especial va a ser televisado, va a ser con los observadores internacionales. A eso iba. Debe ser público. Con los representantes de los partidos. Yo creo que toda la ciudadanía debemos tener confianza en ese proceso. Ambos partidos tenemos la madurez política para poder estar pendientes de que todo se haga transparentemente, de la mejor manera, y que sea la decisión popular, el voto popular, el que decida quién va a ser el próximo presidente de la República. Sabemos que aquí hay de todos los departamentos y eso va a subir uno, va a bajar, va a subir el otro. Va a ser interesante para mí, que sabemos que ahí se va a decidir por lo que tenemos. Por lo estrecho que tenemos en los números. Y por las actas que tenemos los partidos políticos, ¿verdad? Tanto el Partido Nacional tiene su centro de cómputo, el Partido Liberal tiene su centro de cómputo y sabemos que con la diferencia que nosotros las hemos mostrado, o sea, las actas las hemos mostrado y el Partido Liberal no ha mostrado actas todavía. O sea, ustedes dicen... Pero las tenemos. No, pero tienen que... Bueno, ahí o sea, nosotros sí las hemos mostrado y hemos recibido el 92% de todo el país. Y son las mismas actas que ustedes si las tuvieran o ya las tienen, se dan cuenta que el Partido Nacional gana el proceso de las elecciones. Sin embargo, nuestro candidato, don Tito Fura, él se mantiene y nos ha dicho y nos ha ordenado o manifestado a todos, miren, por favor, transmitan este mensaje a la dirigencia de nuestro partido, que mantengan la calma, que no se desesperen y que actúen y que esperemos el resultado que dé el Consejo Nacional. Y este es un buen punto, porque de lo que se trata es que la clase política también dé una lección a la ciudadanía de que aquellos conflictos que en su momento vivió el bipartidismo, ahora el bipartidismo que fue golpeado por Libertad y Refundación está resurgiendo, pero también tuvo sus conflictos en su momento, y si no miremos los grandes problemas que se enfrentaron en su momento por la inscripción de Ricardo Maduro, por citar un caso, de lo que se vivió con el tema de la reelección. También. En un hecho más atrás muy dañino por el país, la opción B, en el 85. Entonces, que esto se acuerde
porque no sabemos si será así y si es una propuesta que la van a respaldar los nacionalistas y liberales con cámaras. Vamos a destuzar el acta número 1 de Puerto Cortés. Así es. Sacamos y revisamos. Vemos qué inconsistencia tiene, se chequea ante la vista de todos y ahí va a estar el ojo de los medios. ¿Está de acuerdo? Súmela, ahí no hay ningún problema. No, aquí hay dificultades porque no sabemos si en un lugar no nos pueden presentar un acta, por ejemplo, de 600 votos. Eso no se puede. Correcto. Entonces, vamos a ir a ver qué pasó. Cuando están bajo ese acuerdo que se le dice. Sí. Igual, sí lo hemos vivido en el pasado también, solo que a nivel de alcaldes, a mí me pasó alguna vez, a nivel de diputados, donde hay actas que son impugnadas. Entonces, ¿qué sucede? En este caso, el CNE convoca a ambos partidos, se abre la urna y empieza a sacar el escrutador voto para tal, voto para tal. Ahora, eso es lo que se hace. Van a revisar actas. Sí, Y van a revisar cuadernillos. sí. Planteo esto porque ya en su momento yo recuerdo cuando el tema de Ricardo Álvarez planteó en un escrutinio, pero aquí es la presidencia de la República la que está en juego. Claro, se va a un proceso interno también. Sí, no, pero ahora se puede llegar al tema, porque ahí están los votos. Así es, ahí están los votos en eso es lo que se hace. En esa urna. Puede llegarse al hecho cuando tengan una duda, porque aquí hay de duda, para explicarle a nuestros televidentes, puede ser el error de un número, o que en una acta a la par tenía que escribir, si era 123, por dar un número, era 1, 2, 3 en letras, pero resulta que hoy escuchaba que hay actas en donde solo escribieron el número, pero no las letras. ¿Se puede llegar a contar las papeletas? Sí, no tendrían ningún problema. No, el partido nuestro, con toda sinceridad, no. Las inconsistencias que se miran ahí, de repente yo escuché una que... Por ejemplo, ¿qué inconsistencia es común? No, que tiene un valor, vaya, tiene 135 votos, pero cuando se hizo el envío, porque hay un envío a través de hay un despacho que se hizo. Del despacho, ahí apareció 323 en vez del número que estaba, que era 123, por decir algo. Pero no concuerda. Entonces no concuerda. Entonces ahí te lo manda el mismo sistema, esas actas, el mismo sistema lo manda inconsistencia. El sistema no la aceptó y la mandó. ¿Va inconsistencia? Inconsistencia, que se tiene que revisar. ¿Por cuánto tiempo, qué les dice la experiencia, puede tardar este proceso? Son 2.300. Bueno, lo que pasa es que es primera vez que se va a dar una circunstancia de esa naturaleza. Pero lo merece y debemos reconocerle que la clase política está dando un paso en firme de demostrar transparencia para hacer esto. Pero esto tiene que terminar porque así lo dice la ley el 30 de... a más tardar el 30 de diciembre. La declaratoria. Que es la declaratoria. Normalmente la han hecho antes de la Navidad. Claro. Pero también acuérdese que va a haber impugnaciones de diputaciones, impugnaciones de alcalde. Todo eso se tiene que ver. Pero el tema presidencial, yo considero que la próxima semana se va a hacer todo ese proceso de escrutinio especial para poder dentro de unos 10, 12 días tener ese resultado. Este domingo hay elecciones. Sí, este domingo ya vamos a hablar de eso. Sí. Abogado Dumas, ¿qué mensaje le estamos mandando al mundo? Porque ese es el otro elemento que usted siempre lo enfoca en el aspecto económico, porque debemos demostrar a nuestros socios comerciales de que aquí queremos vivir en paz, que una garantía de que vamos a respetar lo que el pueblo diga es en este tema de las elecciones. Aquí ocupamos mucha inversión, tener garantías para que venga plata de afuera para mejorar económicamente la nación, abogado. Por supuesto, yo creo que este tema de las elecciones, como le decía al inicio del programa, el comportamiento del pueblo fue ejemplar. Ahora esperamos que el comportamiento de la clase política y por supuesto de la institucionalidad sea igualmente ejemplar. Creo que el ingrediente de publicidad
en este proceso de escrutinio, ya sea el normal, regular o el especial, es importantísimo para inyectarle, digamos, ese sentido de transparencia al proceso y que eso genere confianza, primero que nada en el pueblo hondureño y por supuesto en la comunidad internacional. Recuerde usted, y por supuesto creo que los estimados amigos van a estar de acuerdo, Honduras necesita reconstruir la confianza que se ha perdido en los últimos años, precisamente en la estabilidad del Estado de Derecho. Hemos perdido muchísimo en el tema de institucionalidad. Obviamente los temas que mencioné al inicio son apenas una pequeña fracción de todo lo que el país requiere para avanzar. Me voy a permitir, estimados, leerles un artículo. Este es el artículo 5 de la Constitución de la República, que dice: el gobierno debe sustentarse en el principio de la democracia participativa, del cual deriva la integración nacional, que implica participación de todos los sectores políticos en la administración pública, a fin de asegurar y fortalecer el progreso de Honduras basado en la estabilidad política y en la conciliación nacional. Ese es un mandato constitucional y es precisamente el que debe inspirar la integración del próximo gobierno. Quiero comentarles a todos ustedes que previo a las elecciones tuvimos la visita de ambos candidatos que ahora pelean la presidencia, tanto del ingeniero Narrala como de don Tito Asfura, y en realidad a mí en lo particular me impresionaron ambos en el sentido de que tienen claridad de qué es lo que el país requiere hacer precisamente para reconstruir esa confianza que se ha perdido con decisiones equivocadísimas como la salida de Honduras del CIADI, ¿verdad? Que son temas que tampoco se arreglan de la noche a la mañana, pero en algún momento habrá que empezar a tomarlos en cuenta. Entonces me impresionó mucho la apertura de ellos, la claridad que tenían ambos en cuanto a qué es lo que el clima de negocio requiere para recuperarse, y sobre todo me llamó la atención en ambos la apertura a recibir algún tipo de apoyo del sector privado. Obviamente el sector privado no es el único, también la academia, sectores de sociedad civil tendrán que aportar, pero sí muchísima apertura en ambos de escuchar propuestas, de escuchar ideas, de escuchar también sugerencias para integrar ese nuevo gobierno que va a enfrentar un contexto internacional sumamente complejo. Ustedes lo decían también al inicio del programa, primera vez que un presidente de Estados Unidos irrumpe, digamos, en un proceso electoral de una manera tan directa como lo hizo Trump en esta ocasión, y que tuvo un efecto, lo podemos ver precisamente en los resultados. Yo creo que si él no hubiera tenido esas publicaciones, el resultado sería muy distinto. Pero entonces el nuevo gobierno de nuevo enfrenta una cantidad de retos muy importantes, y algunos son a corto plazo, como le decía antes, algunos tienen que resolverse en diciembre y otros al solo iniciar la nueva administración. Entonces, muy bien. Es relevante que Honduras tenga eso muy claro, pero van a ser precisamente de respetar ese espíritu que ya nos manda la Constitución de integración y conciliación nacional. Muy bien, hago la pausa, ya regresamos aquí en Al Banquillo. Muy bien, aquí seguimos Al Banquillo, 8:43 minutos en nuestro cara a cara de hoy. También ha reaccionado Libre. Muy bien, el expresidente del país, coordinador general de Libertad y Refundación, Manuel Zelaya Rosales, ha escrito en sus redes sociales, y proyectamos lo que transmitió a su dirigencia convocatoria en acuerdo con nuestra candidata presidencial Rixi Moncada. De manera urgente convoco a la coordinación nacional del Partido Libre para este domingo 7 de diciembre a las 12 meridiano, sede del Partido Libre en el Distrito Central, para exponer, analizar y deliberar sobre los actos injerencistas deliberados y abiertamente hostiles del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, en las elecciones generales de Honduras. Bueno, ahí viene todo el escrito.
¿Qué puede pasar, Jorge y Alan, con esta posición de Manuel Zelaya Rosales, llamando a su dirigencia para revisar qué ocurrió y hasta eventualmente presentar acciones? Porque los recursos ahí están, por lo que ellos alegan, pudo representar un fraude en el proceso electoral. Jorge. No, pero es como que nosotros nos hubiéramos molestado porque el gobierno de Venezuela apoyaba a la presidenta, pues. Cada quien apoya. Estábamos hablando de un gobierno de tendencia de izquierda, pues el que estaba. Entonces tenían apoyo de Cuba, tenían apoyo de Venezuela. Entonces ellos pudieron, así como Donald Trump tuvo una inclinación que honestamente sí favoreció de una u otra manera. ¿Le favoreció al partido? En lo personal yo sí siento que sí. Cuando él dice voten por Tito Afura, para mí que nos ayudó en esa última etapa, que fue casi como un empujón, aun cuando todos los datos que teníamos siempre que ganaba Tito, pues, pero eso en los hondureños que viven en los Estados Unidos, sus familiares dijeron, bueno, miren, esto dijo el presidente. Hay gente que dice que no, porque... Que por cierto, un dato que genera, y eso va a ser de análisis a futuro, el voto en el extranjero deberá revisarse en su momento, a propósito de reformas que hablábamos, porque, bueno, en una gran cantidad sostienen nuestra economía. Pero que votaron 6,000 y fracción. Sí, es que la gente, bueno, y sobre todo la redada que podían hacer, que tenían ellos esa duda. Y aún así fueron y se mantuvieron en algunas ciudades en medio de temperaturas. Sí, llegaron, bueno, eran filas grandísimas, grandísimas, la verdad que en varias ciudades. Fue aproximadamente unos ¿Les inquieta una eventual movilización de Libre a la ciudad, Alan, como oposición? La verdad que no, ¿verdad? El expresidente Zelaya ahí les dice que es para autoanalizarse o reflexionar sobre lo que pasó, pero en definitiva yo creo que la población hondureña tomó una decisión y dio un voto de castigo por el mal gobierno. Aquí no tenemos que buscar muchos culpables. Fue un mal gobierno el que se realizó y los resultados se dieron, o el veredicto se dio el día domingo. Y sobre lo de las declaraciones del presidente Trump, sabemos que sí había una gran cantidad de personas nacionalistas que iban a dar el voto a Salvador Narrala. Algunas no fueron a votar y otras reconsideraron su voto y se lo dieron a Donald Trump. Se lo dieron a Papi por el efecto de Donald Trump. Y también uno de los departamentos donde el Partido Nacional nos marca una buena diferencia es Lempira. De hecho, el día sábado, en muchas redes sociales vimos que en Lempira, en Gracias, habían caravanas por el anuncio que dio sobre el señor Juan Orlando Hernández, ¿verdad? Entonces, esas cosas, de una forma u otra, favorecieron al Partido Nacional. Sin embargo, también la población salió y fue a dar su veredicto a las urnas, y por eso el ingeniero Narrala muestra esa gran cantidad. Nosotros tenemos las actas y proyectamos que vamos a superar 1.400.000 votos, ¿verdad? Y muy similar, muy cercano con el Partido Nacional, pero siempre con el ingeniero Narrala encabezando por una diferencia muy cercana, repito, pero esperamos de que cuando se haga ese escrutinio especial salgamos de toda esta dificultad. Y ojo, porque el domingo la elección es cerrada. Yo he tenido acceso a unos amigos de empresas privadas que hicieron sus sondeos privados. Y el comentario que se trasladó a la medianoche del domingo era que no se atrevían a dar como ganador ni a Salvador ni a Narria Fura, porque los resultados eran tan estrechos y hay márgenes de error en los sondeos, y ese margen de error estaba dentro de ese nivel que podría generar un fallo para los encuestadores de lo que había ocurrido a nivel de todo el país, porque se encuestó en toda Honduras entre Tito y Salvador, y ahí están los reflejos. De hecho, se va a finalizar con el 100% de las actas, quizás mañana, pero
habrá que esperar la revisión de las inconsistencias. Y lo que decía Jorge, el domingo tenemos elecciones en San Antonio de Flores, el municipio más lejano del Paraíso. Sí. Es frontera con Nicaragua. Y, igual que Trojes. Tengo una idea, para llegar a San Antonio de Flores, si está en el Paraíso es mejor irse por Nicaragua. Muy cerca de Ocotal, Nueva Segovia, Nicaragua. Y ahí puede tomar una decisión el pueblo de apoyar con ese voto la elección del presidente, que quién se imaginó que San Antonio de Flores, bueno, hasta diputado podía decidir. Y ahora vamos, la planilla de diputados, porque el padrón electoral son 4,200 aproximadamente de San Antonio de Flores. No votan todos, eso estamos claros, es imposible. Pero ahorita esto va a provocar que el nivel de electores suba. Quizás pueden votar 3,000, que sería un éxito. Se considera que 3,000 van a llegar. 3,000, entonces 3,000 aplica en votación de marcas de diputados, 18,000 marcas. 10 está claro, votan 6. Ojo, ahí puede generar un dolor de cabeza para la planilla de diputados, pero no vamos a decir nada. Sí, es mejor. No, solo decimos que ahí hay 18,000 marcas, que las vayan a buscar los que quieren salir o los que quieren desplazar a otros que ya están dentro. Hacemos la pausa y ya regresamos. Seguimos aquí al banquillo. Me preguntaban aquí los invitados, Jorge, que periodista, que dónde estaba tu voto cuenta. Claro, no, tu voto contó, hondureño. El hondureño fue a votar. Entonces, tu voto contó. Ahora sí estamos. El abogado. Abogado Rodolfo Dumas, el tema de las relaciones internacionales. ¿Hacia dónde debe ver Honduras el próximo cuatrienio? Y está ahí en el tablero el tema Taiwán. Y menciono esto porque ese es uno de los elementos que el Caballero del Norte observa muy de cerca en la geopolítica de la región. ¿Sus consideraciones? Bueno, yo creo que el tema de Taiwán no es un tema muy sencillo, sobre todo porque recordemos que la administración actual suscribió algunos memorándum de entendimiento con China y a la fecha no se conoce cuál es el contenido y el verdadero alcance de todos esos acuerdos que se firmaron hace algún tiempo. Obviamente habrá que analizarlos en su momento para ver qué repercusiones, cuál es el proceso y cómo se podrá retomar la relación con Taiwán sin afectar esos compromisos que nos vaya a generar algún tipo de inconveniente en nuestras operaciones comerciales con el mundo. Obviamente Honduras tiene que ver a todos los países del mundo. Estamos en una economía globalizada, pero tenemos que tener muy claro nuestra cercanía al mercado más grande del mundo, a los Estados Unidos de América, es una de nuestras principales ventajas. Con usted, estimado amigo, tenemos 3 años de estar hablando del tema de nearshoring, de la oportunidad que presenta esa relocalización de empresas en nuestro continente y que estamos precisamente por esa cercanía a los Estados Unidos con una ventaja que no hemos podido aprovechar. Es decir, aquí nos han comido el mandado nuestros vecinos, El Salvador, Guatemala, principalmente México y Costa Rica. Entonces, hay muchísimo trabajo por hacer ahí. Obviamente eso va a requerir de un esfuerzo coordinado para mejorar cosas puntuales. El tema de energía eléctrica, que sigue siendo el talón de Aquiles para el sector productivo nacional. El tema logístico, que tiene que ver con los puertos y las inversiones que se requieren para que estos puertos sean verdaderamente eficientes. El tema de infraestructura vial, que en eso quiero decirle que ambos candidatos que tienen opción de ser presidentes nos hablaron muy claramente cuáles son sus planes en ese sentido. En el caso particular de San Pedro Sula, tenemos desde hace
30 años prácticamente hablando del tema del libramiento de la ciudad. Obviamente ese es un proyecto que para nosotros es trascendental, y por supuesto el tema de las represas, está el tablón encaminado. Ambos candidatos hablaron de ciertas visiones un poco distintas para ese tema, pero ese tema es urgentísimo porque cada vez que viene una tormenta tropical, un huracán, una depresión, lo que sea, los daños que se generan en la zona productiva del Valle de Sula podrían pagar 5 o 6 tablones. Entonces es una cosa que no se puede seguir dilatando, y que para el caso particular del Valle de Sula es importantísimo, teniendo en cuenta, por supuesto, que aquí se genera aproximadamente el 60% del Producto Interno Bruto Nacional. Entonces, son muchos los temas. Obviamente, estos proyectos son mucho más fáciles cuando se cuenta con cooperación internacional. Quiero decirle que en el tema logístico y de infraestructura, Estados Unidos ha estado muy cerca. El problema es que estos proyectos no han logrado avanzar precisamente porque se ha perdido un poco ahí la confianza con la administración actual. Muy bien, gracias abogado, le agradezco, siempre es un gusto. Esté bien, buena noche. Un placer. Saludos, abogado, buenas noches. Mucho gusto. El abogado Rodolfo Dumas. Quiero actualizar los datos del Consejo Nacional Electoral para cerrar con nuestros invitados aquí en Tegucigalpa. El centro de cómputo del Consejo Nacional Electoral se modificó. Salvador Narrala, 1.033.533. Tito Apura, 1.020.166. 1.020.166. No me le quite, no me le quite. Sí, 13.000 y fracción. Van bajando ya la tendencia. Sí, 13.000 y fracción. 13.300. Así estamos cerrando. Bueno, usted siga. En breve, solo un poquito de canal ahí, pase al 5, al líder. Estará allá si quiere seguirse informando sobre las elecciones. Renato Álvarez y Cristina Rodríguez, y si quiere deporte, pues entonces quédese aquí, porque estará Juan Carlos Pineda y sus muchachos en el programa Deportivo. Cierro con Jorge. Hay que esperar, hay que tener paciencia, y sobre todo seguir diciéndole al pueblo hondureño en todo el país y en el mundo que nos vean: paciencia y calma, que todo saldrá bien. El partido compró generadores de energía y antenas Starlink. No olvidemos que habían problemas de conectividad en más de 2.000 centros en el interior del país particularmente. Esos resultados nosotros los tenemos. Por eso decimos que ganamos el proceso de las elecciones, pero con calma. Y esto es para nuestra dirigencia, para nuestros activistas, para la gente que a veces nos pregunta: pueblo hondureño, que sea el Consejo Nacional Electoral el que dé el resultado, y nosotros, nuestro candidato particularmente, próximo presidente, está pacientemente, tranquilamente, dirigiendo todo, pero con mucha responsabilidad. Así ha actuado el partido, así ha actuado siempre. Saludos, muchísimas gracias, Rosendo, al pueblo hondureño, que por favor mantengamos la calma, la paz. Eso es muy importante. El pasado domingo se dio una demostración que el pueblo hondureño quiere vivir en democracia, que el pueblo hondureño quiere vivir en paz. El pueblo ya lo demostró. Ahora los políticos, a través del Consejo Nacional Electoral primero, y después la clase política al más alto nivel, tiene que actuar con responsabilidad, aceptando lo que diga el máximo organismo electoral de nuestro país. Gracias, Rosendo. Gracias. Bueno, muchas gracias, Rosendo, por la invitación. Un saludo al abogado Dumas, al licenciado Jorge Zelaya también, a todo el auditorio. Decirles también que el departamento de Cortés ha sido un departamento donde demostró un alto civismo en la participación ciudadana, y ese departamento le da al ingeniero Salvador Narrala más de 210,000 votos de diferencia sobre el candidato del Partido Nacional. Pero dejemos que sea el CNE realmente el que tome su responsabilidad de declarar al próximo presidente del país. Pedimos paciencia igualmente, respeto,
tolerancia y que sigamos construyendo este país en paz y democracia como lo demostramos el domingo recién pasado. Buenas noches a todos y que Dios los bendiga. ¿Cuántos municipios se ganaron en Cortés? Son 12 los municipios de Cortés. Ganamos 11, sinceramente. 11. ¿Cuál le quedó con deuda? Omoa. Omoa lo ganó. Lo ganó el Partido Nacional con una diferencia mínima, pero lo ganó porque... Ganó Omoa. Omoa siempre... Bueno, pero estamos disputando la Lima también. Sí, la Lima está disputando, pero ahí Narrala fue superior. Muy bien, bueno, los resultados de las elecciones en Cortés. Francisco Morazán es el departamento que con el municipio del Distrito Central tiene una alta competencia con Cortés. 12 alcaldías y a nivel presidencial estamos muy por encima. O sea, tenemos cerca de 85-90 mil votos, lo que nos da un margen bastante amplio y sumado Paraíso, Lempira, como decía Alan, que sacamos casi 60.000 votos de diferencia. Esos son los datos oficiales que ya se tienen. El Paraíso, todos bueno, los tiene el Partido Nacional. Hay que ver si coinciden allá con el centro de cómputo. No, ¿y cómo no van a coincidir si están las actas? No, es que porque me dijo oficiales. Bueno, porque son oficiales, porque no van... Claro, yo me refiero a oficial claro, cuando llega el Consejo Nacional Electoral, pero nosotros ya los tenemos en nuestro centro de cómputo que, de paso, con todo respeto, fue el único partido, por eso le decía, el único partido que tuvo un centro de cómputo mostrando las actas al pueblo hondureño y eso lo mantenemos hasta el final. Muy bien. Gracias a Jorge y a Alan, al igual que al abogado Rodolfo Dumas. Una última pantalla, por favor, del cómputo, cómo estamos cerrando. Ahí está, no hay modificación. 1.033.533 para Salvador y 1.020.166 para Tito. Pásese al 5 si usted desea seguir viendo estos movimientos en el Consejo Nacional Electoral y si quiere deportes, aquí en breve viene Fútbol a Fondo. Buenas noches.